Señor Presidente, bienvenido nuevamente a la CEPAL, la casa de todas y todos los latinoamericanos y caribeños, por cierto, la casa de todos quienes habitan la tierra del Hijo del Sol de Chabuca Grande, del bello durmiente, en cuyo sueño comparte tres amadas, desnuda costa ilusionada, exuberante la selva apasionada y una tímida sierra enamorada. Muchas gracias por su presencia en la CEPAL, señor Presidente Pedro Pablo Kuczynski. A continuación, hará uso de la palabra Su Excelencia, el Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenas tardes a todos. Me siento muy honrado de estar aquí en la CEPAL, institución que conozco desde muchos años atrás y la mayoría de cuyos secretarios han sido amigos míos. Prefiero hablar sentado para que esto sea más un conversatorio que un discurso. Y usted, señor Prado, ya puso en la agenda los temas principales y un saludo especial a don Edgardo Riveros, subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, al embajador de Chile en el Perú, a mis colegas ministros, a nuestro embajador en Chile, a todos ustedes. Efectivamente, yo creo que estamos frente a un problema. No creo que se ha transformado aún en una crisis, pero hemos vivido una época anormal en la economía mundial desde la crisis financiera del 2008-2009, que fue causada en gran parte por la gula, la avaricia y el exceso. Y ha tomado bastante tiempo reflotar en una forma ordenada el buque financiero del mundo, y hasta el día de hoy hay bancos e instituciones financieras que penden por un hilo. Lo vemos en Italia, por ejemplo, el día de hoy, y es realmente un poquito preocupante que después de 7, 8 años de tasas casi nulas de los bancos centrales de las principales economías del mundo, estemos todavía dependiendo de eso para poder seguir adelante, con las distorsiones que ello implica, que lo hemos visto. Hay mucho dinero especulativo y por eso mucha gente piensa que podría venirse otra crisis. Ahora, ¿cuál es un poquito la lección de todos estos acontecimientos? Bueno, yo diría que esta etapa en la historia económica mundial empezó quizás con la invasión de Irak al inicio de la administración Bush II. Mientras que el padre de Bush pensó en el multilateralismo, el hijo pensó en el unilateralismo. Y eso nos metió en todo un problema, y como hemos visto en el Medio Oriente, se despertó una primavera que en realidad no ha terminado aún. Y ahí tenemos pues un problema serio, porque nadie conoce muy bien cuál es la salida. Y estamos viendo ahora una crisis migratoria en el Mediterráneo que es realmente tremenda, ¿no?
El multilateralismo representado aquí en la CEPAL ha tenido buenas y malas épocas, pero ha tenido más épocas buenas que malas. Empezó todo esto con la Liga de las Naciones, que lamentablemente fue abandonada por el Senado norteamericano en 1921 y nunca se recuperó de eso. Y después ha habido, después de la Segunda Guerra Mundial, el auge del multilateralismo. Y eso ha durado bastante tiempo, pero a partir de los años 90 empezó a debilitarse el multilateralismo. Y yo creo que tenemos que volver a despertarlo. Y ciertamente grupos como el APEC, la Alianza del Pacífico y muchas otras instituciones pueden ayudar en eso. Pero la verdad es que hoy los políticos de los grandes países del mundo no le prestan mucha atención al multilateralismo. Y estamos viendo más bien que en países importantes se piensa no solo en el proteccionismo comercial, sino el proteccionismo físico, los muros, las restricciones a la migración. Lo vemos en el Brexit, lo vemos en la reciente elección en Estados Unidos. Es preocupante. Ahora, ¿es esto el resultado de una globalización excesiva? ¿Qué ha pasado? Yo creo que es una combinación de varias fuerzas, pero quiero destacar dos. La primera es la robótica. O sea, uno va a una fábrica, yo estuve hace un par de años atrás en la última fábrica nueva generación de la Toyota en Japón. No había ni un solo trabajador. Los únicos que estaban ahí en una cabina, como ahí arriba, eran los que controlaban las computadoras. Todo el resto era automatizado. Las carretas que llevan las autopartes, los brazos que recogen las piezas, la inspección del vehículo, todo automatizado. Entonces, el trabajo bien rentado es más difícil de conseguir. Y esto se debe a diversas causas a su vez, ¿no? Hay gente que piensa que son las leyes laborales, hay otros que piensan que son los ingenieros de la robótica que siempre quieren inventar una cosa más. Por ejemplo, el auto donde uno ya no tiene que voltear la llave, sino ponerla en el cenicero y apretar un botón. Yo no sé qué progreso es ese, pero hay gente que cree que es un progreso. Y eso es un tema. Y el segundo tema ha sido el elitismo económico. No es tanto los libros que escribe Piketty y otros, es el elitismo económico, es la falta de sentido de solidaridad con los otros. O sea, uno puede leer revistas y uno ve que están vendiendo esta casa en 25 millones de dólares. Y el señor fulano se compró un auto de 350.000 dólares. Y a pocas cuadras de ahí hay alguien que vive con 5.000 dólares al año. Y esos grandes contrastes han crecido. Siempre han existido, pero yo creo que han crecido
en esta última época. En realidad, en parte, quizás es pura especulación, por esta política económica, monetaria, de crédito fácil. O sea, los que sí tienen acceso al crédito pueden todo. Los que no lo tienen no pueden nada. Entonces, en cierta forma, esta crisis financiera de hace ya casi 10 años ha tenido una serie de consecuencias en las cuales no hemos pensado o recién estamos pensando. Ahora, ¿cuál es la solución a todo esto? Bueno, yo creo que aquí en los estudios de la CEPAL, del Banco Mundial, del BID, de diversas organizaciones muy responsables, hay soluciones. Hay soluciones, pero la implementación de las soluciones es compleja. Las soluciones en el papel son fáciles, la ejecución es más complicada. Yo lo veo, por ejemplo, en el Perú, ¿no? En el Perú, a pesar de estadísticas gloriosas, por ejemplo, sobre el acceso al saneamiento, al agua potable, que decimos que el 90% tienen acceso al agua, son una mentira pura. O sea, yo los puedo llevar a una casa en un cerro en Lima y no hay caño, ni hay agua, ni hay nada. Sin embargo, las estadísticas dicen que sí hay agua. Claro, el agua viene en un camión y cuesta 8 veces más que si fuera agua del circuito de la empresa de agua potable. Y vemos, por ejemplo, en el Perú que los sitios donde peor saneamiento, peor suministro de agua potable hay, son los lugares en la selva y la sierra que están al lado de ríos y lagos. El agua pasa, pero la gente no tiene agua. Entonces, nuestro problema básico, por lo menos en el Perú y yo creo en muchos otros países, es un problema de organización más que de recursos. Ahora, una cosa que obviamente tenemos que hacer es abrir, porque las ideas de fuera siempre nos van a ayudar. De repente hay ideas malas, pero tenemos que aprender de todo el mundo. Y el cierre, el proteccionismo no solo industrial, sino humano, nos cierra del mundo. Entonces yo creo que tenemos que dar un golpe de timón ahí. Y lamentablemente estamos viendo en Estados Unidos en este momento un giro hacia el proteccionismo. Mucha gente cree que han votado por el nuevo gobierno que son los trabajadores mexicanos los que les quitan el trabajo. Eso es completamente falso. Los trabajadores mexicanos han permitido que el Seguro Social de Estados Unidos sobreviva a pesar de su muerte anunciada, que se viene anunciando hace 30 años. Y no ha ocurrido. No ha ocurrido por la migración de América Latina a Estados Unidos, que ha rejuvenecido la población, reducido la proporción de pensionistas. En realidad, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ciertas industrias se acaban. Las velas se acabaron. Las lámparas de gas se acabaron. Y hoy la industria siderúrgica, por ejemplo, en los países avanzados industrialmente, se acabó. Esa es la verdad. O sea, US Steel ya no tiene nada que hacer.
Corus en Inglaterra tampoco no tiene nada que hacer. Y en América Latina la industria siderúrgica o se va hacia los aceros sofisticados o va a morir. El otro día estaba yo en el puerto de Pisco, en el Perú, y un barco que venía de Ucrania estaba descargando planchones de acero. Y tenemos una siderúrgica ahí al lado. Y digo, ¿y esto para qué es? No es para la siderúrgica. Es mucho más barato traer los planchones de Ucrania que hacerlos ahí, con chatarra no muy buena, con altos costos de energía. Entonces hay una evolución industrial que está ocurriendo. Y la industria automotriz, que es el tema del voto antimexicano en Estados Unidos, es una de esas industrias, está cambiando. Entonces, tenemos que abrir y tenemos que darnos cuenta de que hay un cambio. Es un mensaje duro, es un mensaje muy duro. Ahora, evidentemente en América Latina, para hacerle frente a esta situación tenemos que integrarnos, pero protegernos demasiado no es la solución. Vemos, por ejemplo, en Brasil, ese planchón que aterrizó en Pisco el otro día y costaba $450 la tonelada, en Brasil cuesta 900. Y el resultado es que las exportaciones automotrices de Brasil a la costa occidental de América del Sur han decaído. Pues es más barato traer el mismo Chevrolet de China o Corea que traerlo de Brasil. Entonces, tenemos que adaptarnos. Y para adaptarnos, y eso lo dicen todos los estudios, necesitamos educación técnica, productividad, etc. Y necesitamos, sobre todo en varios países de América Latina, desinformalizarnos. Tenemos economías demasiado informales que por consiguiente no son productivas. En el Perú la fuerza laboral formal es solo un 35-40% del total, 60-65% es informal. Entonces, ¿qué hace el empresario? Tomando un ejemplo simplificado, en vez de comprar una aspiradora, contrata a unas señoras que les paga mal y les da una escoba. Y la productividad es baja. Entonces tenemos que formalizar. Esa es nuestra gran batalla en el Perú, es formalizar. Pero la gente no entiende muy bien cómo, pagando beneficios sociales que hoy la gente no tiene, cómo eso va a aumentar la productividad. Tenemos que explicarlo. Y ahora, en los próximos días, vamos a lanzar las medidas que creemos que por lo menos van a encaminarnos hacia eso. Ahora, todo esto tiene que ir unido a la reforma social. América Latina es la zona del mundo que tiene la peor distribución del ingreso del planeta. El coeficiente de Gini es alrededor de 0,55. El Perú es 0,45, porque casi todos somos pobres. Pero es una cifra muy mala, ¿no? Europa está en 0,30, 0,35. Los países asiáticos andan por ahí, salvo la India. Entonces, tenemos que ir pensando que si la gente de abajo tiene más ingresos,
siendo absolutamente egoístas, los empresarios van a vender más. Si tienen una economía de la cual el 40% inferior no tiene poder adquisitivo, van a vender mucho menos, y eso es efectivamente lo que pasa. Entonces yo creo que tenemos que ir por ahí. ¿Y cuál es el elemento fundamental de la reforma social? Es la educación y la eliminación del racismo, porque todavía somos países racistas, no todos, pero el racismo sigue siendo un fenómeno muy lamentable. Y en el Perú todavía tenemos racismo, a pesar de que ha ido cambiando. Los grandes empresarios de hoy, algunos, empezaron hace 50 años atrás con un camión o un taxi y han ido creciendo. O sea, no es verdad que no se puede hacer cambio. Sí se puede hacer cambio. ¿Qué debemos hacer a nivel internacional? Yo creo que la primera cosa que deberíamos hacer, en vista de lo que ha pasado en Estados Unidos y en menor grado en Inglaterra, el Reino Unido, es dar un mensaje fuerte. Nosotros seguimos creyendo en el comercio internacional, seguimos creyendo en la apertura. Es un mensaje políticamente difícil de dar, porque a una señora que está en su cocina, ¿qué le importa la apertura? ¿No? Hasta que uno le dice, bueno, pero puedes comprar este aceite que es más barato, estos condimentos, etcétera. Tenemos que dar ese mensaje. Y ahora que parece que el TPP pues fue enterrado antes de nacer, sería bueno recoger las ideas buenas del TPP y unirse con los países de Asia y dar un mensaje diciendo, bueno, nosotros seguimos vivos y seguimos creyendo en esto. Entonces yo creo que es un mensaje que hay que dar, ¿no? Y finalmente tenemos que repensar la educación. Todo el mundo habla de educación. Lo que pasa es que en un mundo que cambia a toda velocidad, la educación de hoy ya está superada, porque tenemos que pensar en la educación de mañana. Y en realidad no podemos enseñar qué cosa, debemos enseñar cómo. Y debemos enseñar a que la gente sepa cómo aprender. No para que aprenda el ABC, sino para que aprenda cómo va a aprender cuando el ABC cambie. Entonces hay una revolución en la educación que está ocurriendo sin que nos demos cuenta y que requiere, yo diría, cambios profundos, difíciles de prever, y la única garantía que tenemos es si podemos enseñarle a los chicos y a los mayores a cómo aprender a adaptarse. Hay que adaptarse, hay que adaptarse. Yo al final soy optimista, siempre lo he sido, si no, no estaría en este puesto, ¿no? Ya hubiera abandonado la pelea hace tiempo y me hubiera subido a mi moto a dar vueltas por ahí y mirar el paisaje. Pero yo sí creo que América Latina tiene una cosa muy buena, y es que ha pasado por tantas peripecias, tantos sinsabores, que tiene una población aguerrida. Y felizmente
todavía joven en la mayoría de los países, no todos. Y eso nos da una esperanza, porque si yo veo una población ya mayor, va a ser mucho más difícil adaptarse. Entonces tenemos que estar listos para adaptarnos. Ese es el gran mensaje que yo creo que tenemos que meditar. Esas son unas pocas palabras introductorias y yo creo que lo mejor sería que tengamos un conversatorio con algunas preguntas y comentarios. Y gracias, Alicia. Te seguimos en el pensamiento por haberme invitado a estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias.